Bien, continuamos y recuerden que el tema de esta tarde es el papel de la nutrición en las enfermedades crónico-degenerativas, también llamadas enfermedades no transmisibles. Y bueno, tenemos aquí de invitada a la maestra Xóchitl Flores, quien es coordinadora académica de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y pues hablábamos acerca de cómo la misma Organización Mundial de la Salud está insistiendo en que la nutrición sea la piedra angular para de ahí desarrollar todo el sistema de salud, que cuando volteamos hacia ver nuestro sistema de salud en este momento, pues la verdad no tenemos mucha esperanza que en los próximos 2-3 años o más esto cambie. Entonces quiere decir que nosotros como sociedad, como toda la comunidad médica y profesionales de la salud, necesitamos unir fuerzas para hacer esos cambios que se requiere en beneficio de la población. Y hablábamos precisamente, maestra Xóchitl, acerca de cómo es importante empezar por el principio, ¿no? O sea, desde dónde podemos empezar a prevenir. Y esa prevención va desde el seno materno, ¿no? Entonces, yo lo agregaría incluso desde el embarazo. Sí, claro. O sea, cuando mamá se entera que va a tener un bebé, yo creo que ahí, porque al final dentro de la formación del pequeño también se perciben los cambios en sabores, en mil situaciones. Tienes razón, fíjate que inclusive sería interesante de las personas que bueno, salvo cuando son ya las sorpresas de que, ya está embarazada, bueno, pues ahí ni qué hacer, ¿no? Sí. Pero los que son embarazos que ya vienen programados, a lo mejor sí ponerse en manos de una nutrióloga que les dé todo un tamizaje, todo un escaneo, decir si estás apta o no, pero mira, vete preparando de esta manera. El consumo de ácido fólico, claro. O sea, algunos suplementos que son necesarios prevenir previo a un embarazo. Exacto. Y entonces durante el crecimiento del pequeño en la pancita de mamá, el poder que desde ahí la mamá programe a un consumo muy bueno de alimentos para evitar entonces que haya complicaciones en el embarazo, que la madre incluso tenga diabetes gestacional, tenga preeclampsia. Obesidad, más bien sobrepeso y obesidad. Sobrepeso, obesidad. Porque a veces sucede que se elevan su peso 10 veces más de lo que debiera ser. Exactamente. ¿No? Y al final, ¿qué genera esto? Pues que el niño tenga que nacer antes de lo esperado, que tenga que estar en unidad de cuidados intensivos, y entonces ahí, además la mamá, por el estrés, por mil situaciones, pues no cuida su salud posterior al embarazo, y entonces la preeclampsia se queda como hipertensión, la diabetes gestacional se queda como diabetes mellitus tipo 2, y ahí es cuando se vuelve como todo un proceso, y el extra, pues no amamanta, ¿no? Sí, no da de comer. Ese es otro de los problemas. Así es. Y justamente, bueno, aquí viene lo que es la parte prenatal, que decir, bueno, ya es embarazo, pero qué mejor que ya desde antes ya esté preparada, desde que quieran embarazarse. Y sería el primer mensaje para el tanto embarazo de adolescente que hay ahora. Si están ya teniendo relaciones sexuales a una edad temprana, vean que en este sentido pueden tener un problema de un embarazo no deseado y al mismo tiempo que no se esté preparado ni siquiera nutricionalmente como para poder aspirar a tener un embarazo, además de que están todavía en desarrollo 10 o 11 años, que son los embarazos que se están teniendo ahorita. Bueno, ese sería el primer mensaje para los papás sobre todo, ¿no? Que mejor les den lo necesario, si ya tienen relaciones sexuales, bueno, que entre paréntesis, pues denle lo necesario para que esa hija o hijo no embaracen o no se embaracen. Bueno, entonces, bueno, digamos que ya nace el bebé, en ese sentido, tocas un punto también medular, el hecho de que muchas mujeres por cuestiones de estética todavía rechazan la lactancia para el punto de que no se les vayan a caer los senos, como dice, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Creo que los mitos en salud han generado que en el caso de la lactancia materna no haya lactancias maternas exitosas. En mi parte, que es como el del tema que mayormente transmito a las mamás sobre todo, es el sentido de alejarse de los mitos. La lactancia materna, la leche humana, es el primero y mejor alimento que el bebé puede recibir. Incluso ahora con COVID lo vivimos, ¿no? Hay inmunoglobulinas
que la madre transmite a través de la leche materna y permite que el pequeño pues disminuya el riesgo de contagiarse por COVID. Así es. Y no lo vemos como ventaja, al contrario, de repente las mamás se desesperan, pero también algo muy interesante en el tema de la lactancia es el profesional de salud, porque para el profesional de salud, cuando no maneja un tema, que además es un tema que no solamente es la parte técnica, la parte médica, es la parte psicológica y cómo se siente la mamá en ese momento, pues se abandona porque el pediatra normalmente es muy común que mejor dé un sucedáneo de leche, porque todos los efectos adversos o complicaciones o síntomas, mejor dicho, que pueda tener el bebé en ese momento, la culpa es de la lactancia, ¿no? La culpa es de esa leche que le está haciendo daño al pequeño. Claro. ¿Qué pasa cuando le doy un sucedáneo de leche? Híjole, le doy una gran cantidad de glucosa a mi niño, a los niños. El niño empieza a tener desórdenes gastrointestinales, el niño empieza a estreñirse. Y la lactancia materna, ¿qué te va a beneficiar? Bueno, a reducir estos riesgos. Algo muy interesante, sobre todo hablando de enfermedades crónicas no transmitibles, es que a partir de la lactancia materna el niño puede saber en qué momento está lleno, en qué momento se siente saciado, porque ellos dejan el seno materno cuando se sienten llenos. ¿Qué pasa con el sucedáneo de leche? Pues que tenemos una mente cuadrada en decir, son tantas onzas las que tienes que tomar cada 3 horas, y el niño nunca se sacía, porque todo el tiempo tenemos un horario establecido para estarle dando de comer. La lactancia materna es a libre demanda cada que el pequeño quiera. Y luego entonces estos mitos son los que generan pues que desde el nacimiento el niño no tenga o niña ese beneficio de alimentarse al seno materno, y luego llega la alimentación complementaria, en donde también todos estos mitos contribuyen a que en vez de darle alimentos naturales, las mamás tengan una decisión de que el niño consuma su primer alimento procesado, ¿no? Exactamente. Que son estas... Los Gerbers. Exactamente, o incluso hay cereales, ¿no? También. Cereales también. Y ya ahí vamos favoreciendo a una idea diferente de cómo alimentarlos, vamos favoreciendo a que los niños entonces tengan predisposición o elección, mejor dicho, de alimentos muy salados o alimentos muy azucarados. También el paladar ahí sí influye. El paladar influye, y entonces el día que yo le doy una papilla de chayote natural, pues el niño la va a rechazar. Lo va a escupir porque él está acostumbrado a un alimento muy salado. Sí. El detalle que yo digo con los padres y madres es, por favor, si de pequeño no tenemos idea a lo que sabe la comida, ¿por qué tenemos la idea que le tengo que poner sal para que sepa algo y para que el niño crea que está comiendo a gusto, ¿no? Sí, es cierto. Lo veo entonces luego ya con los niños en etapa preescolar. Si a un niño durante la alimentación complementaria no le diste un consumo de sal tan elevado ni de azúcares, va a ser un niño, y espero no equivocarme, que las mamás que me vean se rían, no sé, va a ser un niño que cuando le ofrezcamos un pedazote de pastel porque es el cumpleaños de un compañerito del kinder, va a tomar una rebanada, pero no va a comérsela incluso completa o a pedir otra más. Entonces, eso, la educación en alimentación y nutrición desde la infancia es básica, porque lamentablemente en la infancia los niños y niñas no eligen sus alimentos, los elegimos los adultos. Ahí está un punto también crítico también, que hay que dar educación a los padres. Exactamente, hay que dar educación a los padres, porque también me pasa, ¿no? Soy el padre que prohíbe que el niño tome refresco, pero en la hora de la comida yo abro mi refresco y el ejemplo es que estoy tomando refresco. Exactamente. Es muy difícil, y lo comentaba con unos colegas hace días, es difícil ir al supermercado y ver que un pequeño de 3, 4 años prefiera al abrir un refri una Coca-Cola. Que leche. Exactamente, que agua natural. O que agua natural. Entonces, creo que ahí es cuando empiezan los hábitos. Ahí es el momento en cuando vemos reflejado las cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Seguimos siendo los primeros lugares en obesidad, pero no solo en adultos, o sea, también infantil. Y entonces estos pequeños van a llegar a una etapa de adolescencia donde ya va a haber enfermedades crónicas no transmitibles. Ya las hay. Ya las hay, donde ya hay diabetes tipo 2, cuando antes decíamos, ¿no? Diabetes tipo 1, infantil. Diabetes tipo 2, adultos. Y muy adultos. Y muy adultos.
y entonces ahora ya se presentan en etapas muy tempranas, ya hay niños que han tenido infartos. Sí, exacto. Y el detalle, hipertensión arterial, ¿con qué va sumado al final en la etapa de los niños? Con la alimentación. Sí, claro, totalmente. Y estás ahorita exponiendo tal cual, y bueno, por algo la Organización Mundial de la Salud lo está diciendo, estás exponiendo exactamente la visión que yo tengo de nutrición, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho varios programas de nutrición y a veces hasta me pregunto, oye, ¿por qué tanta nutrición? Es que es lo de hoy, o sea, la verdad es que esto debería haberse integrado desde hace muchos años. Sin embargo, ahorita creo que estamos en ese momento. Ya basta también de que el primer lugar en obesidad en adultos, o tercer lugar, el primero en infantil, y somos un país de diabéticos, y somos un país de hipertensos, o sea, pero nadie hace nada. Entonces, de cierta forma, sí es un poquito como continuar esa mentalidad de decir, si el COVID, si un virus detuvo al mundo, se llevó a muchísima gente que murió, se fue de este mundo, ¿no? Sí. Y al final, regresamos a la vida normal y se retoman exactamente lo mismo que antes de la pandemia. Entonces, creo que ahorita estamos en un momento propicio en el que tenemos un ejemplo claro que el mundo se detuvo por una enfermedad y digamos, aquí hay gobiernos que van y vienen de todos los colores y siempre nos quedan a deber en la salud. Es el último, cuarto, quinto lugar en lo que le asignan recursos y todo. ¿Por qué? Porque todo es política, todos son intereses. Así es. Y ahorita lo que estamos comentando, que si los guerreros, que si la leche, que si esto, que si lo otro. Sabemos que también existe una industria farmacéutica y alimentaria donde genera grandes intereses y grandes beneficios, que inclusive médicos, pediatras, de muchas especialidades, pues igual van en contra de lo que ellos saben que no debiera ser, por intereses que saben que les va a beneficiar, pues porque se les lleva un congreso, les pagan un viaje, les dan esto, les dan lo otro, y al final, pues realmente el que la paga sigue siendo la población que se pone en manos de un profesional de la salud. Pues vamos al siguiente corte, si claro me permite, que sí. Xochitl, pues creo que has tocado todo lo que pensábamos del proceso de un ser humano. Vamos ahora, después sería interesante hablar un poco ya sobre el adulto joven y el adulto mayor, ahorita que regresemos, y bueno, definitivamente que vamos a hablar también algo que se ha hablado poco, pero existe y que cada vez hay más, el síndrome metabólico. Entonces también entraremos sobre ese tema. Vamos al corte y regresamos.